Bien, ahora vamos a retomar con los temas siguientes, ¿no? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Bueno, decíamos, tengo una variable discreta, ¿no? Entonces adopta una cantidad o finita de valores o numerable, ¿no? Pero digo, si quieren, para agarrarnos más la intuición, pensemos en, bueno, tengo una cierta cantidad de valores y para cada uno puedo establecer una probabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con las continuas? Que yo, la probabilidad puntual siempre iba a ser cero, entonces usábamos una función de densidad. Esa función de densidad típicamente era algo más caprichoso, ¿no? Elegíamos para a fines pedagógicos, ¿no? Eh, alguna función más o menos sencilla para poder trabajar de forma cómoda, pero digo, podía tener cualquier forma esta función de densidad, ¿no? Entonces, si esta función se viera de alguna forma similar a esta, ¿qué estaríamos diciendo? Bueno, acá tenemos un primer tramo donde acumulamos más probabilidad, acá un segundo tramo donde acumulamos menos, y después estos valores pasan a ser muchísimo más probables, ¿no? La función de densidad yo la puedo integrar para obtener la probabilidad, ¿no? Entonces acá lo que me está mostrando es que este rango de valores es mucho más probable. Entonces, así como teníamos algunas discretas eh, que eran que eran de interés, bueno, lo mismo sucede con continuos. Tenemos algunas funciones de densidad más o menos estándar que son útiles, que las vamos a utilizar y explotar durante el curso. Entonces, vamos a empezar con la uniforme, ¿sí? Que es como, así como vi una uniforme discreta como punto de partida para para una discreta, perdón, así como di una uniforme discreta como punto de partida para las variables discretas más usuales, vamos a hacer lo mismo con una continua, ¿no? Entonces, imagínense cómo se va a ver la función de densidad de una uniforme, ¿no? O sea, justamente, uniforme era el dado, si hacemos memoria, ¿no? O sea, cada valor era equiprobable. Entonces, ¿cómo debería verse? Bueno, en el dominio que sea que tenga esta variable, momento candidato también para frenar el video, esto debería verse horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los valores son equiprobables. En el sentido de, no es más probable que esto caiga por acá que por acá, ¿sí? Esto es uniforme. Entonces, ¿cómo sería la función de densidad para una variable aleatoria continua que sigue una distribución uniforme? Bueno, acá lo que vamos a decir es, como notación, vamos a decir que X distribuye uniforme entre dos puntos, ¿no? Acá estos dos puntos, por ejemplo, pueden ser 5 y 10, ¿no? No sé, voy a llegar a tu casa entre las 5 y las 10, en cualquier momento, ni idea cuándo voy a caer. Eh, y o sea, poner que es totalmente aleatorio, ¿no? Entonces es tan probable que yo caiga entre las 5 y las 6, como entre las 6 y las 7, entre las 8 y media y las 9 y media, y así. Entonces, ¿cómo es la función de densidad? Es esta de acá, ¿no? Entonces, esto tiene de lindo, para empezar, que es muy sencilla, no es muy amigable esta función de densidad. Es una constante, por lo tanto, integrarla también es muy fácil. La función de distribución, recuerden que lo que hace es integrar entre el inicio del dominio, ¿no? Esta de acá, la que marcábamos con mayúscula. Lo que me mostraba la función de distribución, que era, me mostraba la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual al valor de interés. Con lo cual, bueno, en la función de densidad no voy a profundizar mucho más, pero claro, si yo esto lo integro desde el principio del dominio hasta un punto de interés, nos vamos a quedar con esta función de distribución que tenemos acá. Entonces, es una variable muy fácil de manipular, muy amigable. Eh, bien, esperanza y varianza, creo que esto lo pueden copiar. Esta presentación está subida en el campus, así que explótenla, así como esta, todas, ¿no? Utilícenlas todo lo que puedan. Solo por las dudas, claramente la media eh, va a ser el punto medio de este intervalo, ¿no? Se me pasó a aclarar esta intuición. No presten tanta atención a esta notación que yo usaba para que fuera todo más como en el libro. En el libro lo que dicen es, bueno, mira, condicionan los parámetros que lleva tu función, ¿no? Y acá, no sé, esto pues, lo hacían para la función de densidad, para la esperanza y así sucesivamente. O sea que es una forma que tiene el libro de aclarar siempre y ser bien insistente en qué parámetros tenemos en determinada distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto fuera una binomial, bueno, tendríamos que haber escrito condicional en n y en p, ¿no? Si esto es una uniforme, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir condicional en a y b. O sea, el punto de inicio y el punto final de ese intervalo. Si fuera una Poisson, diríamos, bueno, condicional en lambda, ¿ok? O sea, simplemente estamos aclarando cuáles son esos parámetros que está utilizando
esta distribución, ¿no? Esto llevaría un paréntesis ahí. Bien, y la varianza se reduce a esta fórmula, no lo vamos a demostrar, pero ustedes pueden demostrarlo, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, ya saben cómo se obtiene la varianza. Pueden obtener la esperanza de x al cuadrado, pueden obtener la esperanza de x. Bueno, la esperanza ya se las dije. Ya saben que tienen que hacer la diferencia entre estas dos. Y luego me comentan si les queda alguna duda. Por supuesto que la vemos la clase que viene. Bien, la siguiente vendría a ser una variable exponencial. La distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma. ¿Ok? ¿Cómo es la función de densidad de una exponencial? Así. Ahora en un rato vamos a hablar de la gamma y vamos a ver que la exponencial se reduce a un caso particular de la gamma, ¿no? Entonces, tiene esta función de densidad, lo que me permite es, fíjense que acá tenemos el dominio de x restringido, ¿no? Y lo que va a hacer es, vamos a usar toda la familia gamma para distribuciones que, perdón, se me está muriendo esto, para distribuciones que son asimétricas, ¿no? Que por ejemplo pueden tener una forma así decreciente, algo como esto, ¿no? O sea, empieza en 0, típicamente va a tener una pancita más al principio, depende siempre de los valores que elijamos para el parámetro, en este caso tenemos uno solo, ya veremos con la gamma qué pasa. Pero en definitiva lo que tenemos es esto, ¿no? Una variable que empieza en 0, lo cual tiene mucha vinculación con lo que típicamente uno trabaja en economía, ¿no? Usualmente trabajamos con variables continuas, cuyo dominio es positivo, o sea, se mueven en el entorno de los reales de los reales positivos y el 0, ¿no? Entonces, es una distribución también muy amigable porque es fácil de integrar, ¿no? La función de distribución se reduce a esta. Esto también pueden hacer ustedes la integral para demostrarlo. Y la esperanza y la varianza son muy amigables, ¿no? Ese parámetro beta, en definitiva, me va a representar la media y beta al cuadrado va a ser la varianza. Acá beta es algo similar, ¿sí? Algo similar al caso de la Poisson. Recuerdan que nos reflejaba esa mayor frecuencia, ¿no? Que entonces acumulamos probabilidad en valores más altos. Bueno, acá es algo parecido, con la particularidad que en la Poisson teníamos equidispersión, esto quiere decir la varianza era igual a la media, mientras que en el caso de la exponencial eso ya no sucede, ¿no? Si beta es un número más grande, la varianza es más grande que la esperanza. Bien, yo solía dejar así una filmina cada tanto como para que nos fuera quedando un resumen en clase, pero ahora estoy intentando seguir un poco más la modalidad que venimos trayendo, que es la presencial. La siguiente distribución es la distribución llamada normal, también usualmente llamada distribución gaussiana. Es una distribución clave, es muy importante, la vamos a estar explotando un montón durante el curso. Y bueno, vamos a la función de densidad, ¿no? ¿Cómo es la función de densidad? Es esta de acá. Acá. Tiene dos parámetros la distribución normal. Un parámetro es mu, ¿ok? Que mu es la media. El otro parámetro es sigma cuadrado, que viene a representar la varianza. Mu puede adoptar un valor enorme y sigma cuadrado un valor bajísimo y viceversa, no hay ningún problema. Además, mu, como me representa la media, naturalmente va a ser un parámetro sin restricciones en el sentido de que puede adoptar un valor negativo. Depende de qué variable del mundo real, si quieren, están pensando, ¿no? Si un ejercicio les dice que estamos hablando del salario y que el salario distribuya normal con una media igual a -5, la verdad que es raro que el salario esté en un valor negativo. Pero en definitiva, a priori, mu no tiene ninguna restricción. O sea, si sigma cuadrado es la varianza, ¿quién va a ser el desvío? La raíz de la varianza, ¿no? Entonces, sigma y sigma cuadrado van a ser números reales positivos. ¿Ok? ¿Y qué tenemos acá? Entonces, la función de densidad de una variable normal, ¿no? ¿Y cómo es? 1 sobre la raíz de 2pi, eso lo multiplicamos por el desvío. Ojo que el desvío está fuera de la raíz. Si queremos meter todo dentro de la raíz, ese desvío tendría que estar al cuadrado, ¿no? Por e a la, y todo esto es el exponente, ¿sí? De este número. Menos un medio por
x menos mu sobre sigma cuadrado, sobre sigma todo al cuadrado. Fíjense que esto por naturaleza tiene que ser positivo, ¿no? Porque arriba y abajo de la media, o sea, voy a tener el valor negativo o el valor positivo, ¿no? Si los elevo al cuadrado, voy a llegar al mismo valor. Con lo cual es una variable simétrica la normal, ¿ok? Bien, y es muy fácil acordarse de la media y la varianza porque justamente tenemos un parámetro mu que me representa la media y un parámetro sigma cuadrado que me representa la varianza. ¿Cómo escribimos esto? Así, como que x distribuye normal con estos parámetros, ¿sí? Mu y sigma. Hay un caso particular, o sea, ¿cómo se vería entonces la función de densidad de la normal, ¿no? Vamos acá así, a escribirlo. Estos son los valores posibles de x. En algún punto estará esa media mu, que puede ser, ya dijimos, ¿no? Positivo, negativo, alto, bajo. Y la normal tiene esta forma, ¿no? Tiene como una pancita, una distribución simétrica, que está centrada en la media, naturalmente. Y esta distribución cambiará, ¿no? Si tengo una varianza más alta, van a estar más dispersos los valores, ¿no? Fíjense que x acá, me quedó fea esa x, ¿no? Pertenece a los reales. Y ya me iba a mandar a poner positivo. Se pertenece a los reales, ¿no? Esto quiere decir, no tenemos nada que nos acote. En la exponencial dijimos valores positivos y el 0. Ahora estamos diciendo, esta variable va de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería esta variable si tuviera un menor desvío? Bueno, se vería más chata, ¿no? Porque en vez de acumular más probabilidad acá cerquita de la media, bueno, esa probabilidad va a estar más dispersa. Mientras que, bueno, agarramos acá. ¿Y qué pasa si tenemos un desvío más bajo, una varianza más baja? Bueno, entonces vamos a acumular más probabilidad en ese entorno cercano a la media. ¿Ok? Toda esa probabilidad me va a empezar a acercar más a la media. Voy a tener casi toda la probabilidad acumulada ahí porque tengo un desvío más bajo, si hay menor dispersión. Esta variable normal tiene un caso particular que le vamos a decir normal estándar. No sé si esto, bien, pareciera ser que no está en la slide, así que vamos a escribirlo acá. ¿Ok? Tenemos el caso particular que es la normal estándar. Que la normal estándar es simplemente una normal, ¿sí? X distribuye normal, con media 0 y desvío 1. ¿Ok? Esto también lo podemos denotar así, como que X distribuye normal con un subíndice E, por estándar, ¿no? Bueno, y la pinta es similar a lo que escribimos arriba, ¿no? Uy, perdón, me equivoqué de herramienta. Esto de acá quería, se va a ver así. Solo que ahora va a estar sí o sí centrada en 0, ¿no? Estos son los valores posibles de x, estos son los valores posibles de la función. Estos son los valores correspondientes de la función de densidad. ¿Y por qué es interesante esto de la normal estándar? Bueno, vamos a ver, ¿sí? Que es muy fácil obtener una probabilidad, o sea, ¿cómo haría yo entonces para obtener la probabilidad, ¿no? De que esa normal esté entre dos valores cualquiera, digamos, entre un valor A y un valor B? Bueno, tendría que ser esa integral de esa función, lo cual podría ser un poco engorroso. Entonces, ¿qué había antes? ¿No? Antes había una tabla. ¿Qué era esta tabla? Bueno, nos tomamos el trabajo de hacer el listadito. ¿No? Bueno, a ver, cuando x vale menos 3, ¿cuánta probabilidad se acumula? Lo que voy a hacer es agarrar y hacer estas integrales desde el principio hasta el valor que te interesa, ¿no? ¿Y por qué desde el principio? Bueno, porque voy a estar hablando de la función de distribución, ¿ok? Voy a agarrar y acumular toda la probabilidad de izquierda, hasta ese punto que te interesa a vos. Entonces hacemos la integral hasta menos 3, y esto te da un valor. Hacemos la integral hasta menos 2,99, esto te da otro valor. Hasta menos 2,98, esto te da otro valor. ¿Ok? Entonces, venía una persona y nos preguntaba, ¿cuál es la probabilidad
de que es anormal, esto lo hacemos para estándar, ¿no? Porque si no tendríamos infinitas tablas, una tabla para cada valor de mu y sigma. Entonces, venía alguien y te preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0? ¿No? Entonces agarraban ustedes, venían a la tabla, ¿dónde está el 0? Acá está el 0. ¿Y cuánta probabilidad acumula? 0,5, joya. Bueno, entonces, listo, yo ya sé, yo ya tengo la respuesta a esta pregunta sin necesidad de hacer yo la integral. Y venía después alguien y te decía, bueno, y si yo te preguntaba cuál era la probabilidad de que fuera mayor o igual a 0, o sea, acuérdense que acá la igualdad no me cambia tanto, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, aprovechar lo que ya sabemos, ¿no? O sea, valernos del complemento. Entonces lo que vamos a hacer es 1 menos esa probabilidad. En este caso me da lo mismo, ¿no? Entonces, yo teniendo esta tabla, ya sabía cuál era la probabilidad que acumulaba a izquierda y valiéndome de la probabilidad del complemento, también sabía cuánto acumulaba a derecha. ¿Ok? Yo digo ok como si estuviéramos en clase y alguien me fuera a responder. Acá. Entonces teníamos esta tabla que nos simplificaba mucho todo. Hoy hay aplicaciones y para el curso les recomiendo que utilicen esas aplicaciones. Yo para el parcial lo que voy a hacer es facilitarle algunos datos y ustedes tendrán que explotarlos. O sea, obviamente van a tener que saber qué es lo que representa cada cosa, con lo cual eso no les da un pie a no aprender estos temas. Pero eso creo que es mejor si lo discutimos directamente en la clase. En definitiva, tengo la respuesta a estas dos preguntas. ¿Y qué pregunta me falta responder acá? Bueno, ¿y si alguien venía y me preguntaba por la probabilidad acumulada entre estos dos puntos? Momento muy candidato para pausar el video y pensar ustedes una solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a valernos de la función de distribución, algo que ya vimos. Si yo agarro la función de distribución evaluada en el punto superior, o sea, acá, ¿qué tengo? Toda la probabilidad que me acumula a izquierda. Sí, lo voy a marcar en naranja. Entonces, joya, mirá, yo ya tengo este cuadradito. Pero ¿cuál es el problema? Que todo esto de acá también lo estoy agarrando. Yo, si agarro directamente la función de distribución evaluada en este punto, el tema que tengo es que voy a acumular la parte que te interesa y también todo esto que vos no lo querés. Vos no querés toda esta parte. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar, bueno, vamos a iluminar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es sustraer, cambio de color, todo lo que no queremos agarrar. Bueno, el color no fue muy afortunado, me agarro otro color. ¿Sí? Vamos a sustraer todo lo que no queremos agarrar. ¿Ok? Entonces, tenía toda esta, vamos a agarrar otro color, tenía toda esta área, ¿sí? Que esto va hasta menos infinito, recuerden, no hay un límite para la normal, o sea, no hay una cota inferior. Tenía toda esta área, y esa área la sacaba con f de b. Y le saqué toda esta área, ¿sí? Que esa la saqué restando f de a. Entonces, utilizando esta técnica, ¿qué pregunta también podemos responder? Bueno, la probabilidad de que x pertenezca a un determinado intervalo. ¿Ok? Entonces, buenísimo. Tengo una tabla que me permite trabajar con muchísima facilidad con la normal. Y si la variable no era normal, bueno, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si x, vamos a cambiar el color, si x distribuye normal con media muy desvío sigma, esta tabla ya no me sirve. Me está dando, o sea, esta tabla hizo integrales de una función de densidad que no es la mía, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, tengo media 4 y desvío 7, ¿no? Entonces, ahí la función de densidad se vería algo así como 1 sobre raíz de 2pi por 7 por e a la menos 1 medio, x menos 4 dividido 7 al cuadrado.
Entonces, si hago esta integral, o sea, si hago esta integral, joya, voy a obtener la probabilidad que yo quiero. Pero esta tablita de acá se calculó usando desvío 1 y media 0. Entonces no me sirve eso. ¿Ok? Con lo cual, voy a empezar algo nuevo. Con lo cual, si no me sirve eso, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, nos vamos a valer de lo siguiente. Si X distribuye normal con cualquier media, ¿no? Voy a dejar el parámetro así genérico, con cualquier media y cualquier desvío, ¿qué pasa? Si hago X menos la media, ¿ok? Y le resto el desvío, esto de acá me distribuye normal, estándar. A ver, X distribuye normal estándar implica ahora vale usar esa tabla. Ustedes van a ver ejercicios de estandarizar y desestandarizar y hacer los despejes y todo, ¿ok? Pero puntualmente para acá, o sea, van a ver algo, ¿no? Que hoy en día que tenemos estas herramientas informáticas y no tenemos sí o sí que ir a buscar una tabla de papel que esté impresa, digo, en un papel, o sea, ustedes tranquilamente pueden encontrar la probabilidad de forma directa, pero es un recurso que vamos a utilizar mucho también más adelante en la materia, con lo cual, condición necesaria, sí, por favor, estudiemos esto de llevar todo a un estándar y cómo ir y venir, porque es sumamente importante. Entonces, si yo tengo una variable normal y le resto la media y lo divido por el desvío, bueno, joya, entonces voy a tener una normal estándar, ¿no? Fíjense que, no sé, por ejemplo, para el dado, ¿cómo se vería esta variable nueva? ¿No? O sea, x menos mu dividido sigma es otra variable, ¿no? Pongámosle y, ¿no? Y si esto fuera el dado, bueno, no me acuerdo cuánto era el desvío, pero lo que voy a hacer es, bueno, el primer valor del dado, restarle 3,5 que era la media, entonces me queda menos 2,5. Al segundo valor del dado, restarle 3,5 que era la media, me queda menos 1,5. Y así para cada uno. Este de acá es y, y al lado lo voy a tener su probabilidad. No, o sea, fíjense, yo agarré una variable aleatoria, le resté una media, le dividí por el desvío, entonces en realidad no dejó de ser una variable aleatoria con su propia función, y lo único que hice fue algo así como trasladarla y, o sea, o achatarle o volverla más empinada, según el caso, pero digo, simplemente agarré algo y lo usé como un recurso, ¿ok? Y fíjense, digo, porque no estamos acostumbrados a esto de trabajar, ¿no? De esta manera. Digo, esto del dado me parece que no fue tan claro. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense, ¿no? O sea, que X es el resultado del valor numérico que figura en la cara superior cuando tiramos el dado, ¿no? E Y es X más 8, ¿no? Entonces, X ya la conocemos bastante, ¿no? Porque nos valimos bastante de este ejemplo para el curso. 1, 3, 4, 5, 6. Cada uno tiene la misma probabilidad. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. ¿No? Entonces, ¿Y quién es? Es X más 8, ¿no? Entonces, si saco un 1, sea lo que sea que represente esta variable, bueno, entonces voy a hacer 1 más 8. Y me queda 9. Después, si saco un 2, hago 2 más 8. Me queda 10. Si saco un 3, 3 más 8, y así, ¿no? 13, 14. Y las probabilidades son las mismas, ¿no? Porque la probabilidad de que me salga un 1 sigue siendo un sexto. E Y adopta el valor 9 únicamente si saco un 1, ¿no? Si saco un 2, Y ya vale 10, si saco un 3, Y ya vale 11 y así. Entonces, nada, les pido por favor que si esto no queda claro, por qué vale lo que estamos haciendo, etcétera, me lo comenten en clase, así lo discutimos y lo resolvemos. Bien, la normal también tiene una particularidad, que es que si nos corremos en una cierta cantidad de desvíos de la media, o sea, yo voy a tener siempre la media acá en el centro, ¿no? Entonces, si te corres un desvío para un lado y un desvío para el otro, ¿no? O sea, acá este valor del eje X es mu más sigma. Y este valor del eje X
es mu menos sigma. Entonces, acá aproximadamente voy a acumular un 66% de probabilidad. Si me corro 2 desvíos, ¿sí? Entonces ahora voy a correr un poco más todavía, porque lo voy a sumar 2 veces, el desvío, ¿no? Digo, si la media era 0 y el desvío era 1, acá tengo 0, acá tengo 1 y acá tengo menos 1. Y cuando me corro 2 veces, ¿qué voy a tener? 0 más 2 veces 1, ¿no? Entonces acá me quedaría el 2. Lo mismo para el otro lado. Entonces, si me corro 2 desvíos, el área que acumula en toda esta zona central viene a ser de aproximadamente 95%, y si me corro 3 desvíos, ¿no?, que sería irme todavía más, esa área pasa a ser de aproximadamente 0,99. ¿Ok? Acá tenemos un grafiquito que lo grafica de forma un poco más elegante. Bien, yo lo que les había comentado hace un rato era esto de que la exponencial, ¿sí?, era un caso particular de otra distribución, sí, que era la distribución gamma. La distribución gamma tiene esta función de densidad que están viendo acá. ¿Ok? Fíjense, hago x elevado a este exponente, alfa menos 1, que alfa es un parámetro. Eso por e a la menos x sobre beta. Beta es el otro parámetro que lleva esta distribución. Y divido por ese parámetro beta elevado a la alfa, y eso se multiplica por la función gamma de alfa, que cuando alfa es un entero, esta función se distribuye al factorial de alfa menos 1. Eso no lo vamos a estar explotando mucho, que digamos, en el curso, pero en definitiva lo que tengo es esta variable, ¿sí? Perdón, no lo expliqué, claro. X distribuye gamma con parámetros alfa y beta, que a veces a estos parámetros se los llaman parámetros de escala y de forma. No vamos a explotar demasiado esta distribución puntualmente en el curso. La media es alfa por beta y la varianza es alfa por beta cuadrado, ¿no? Fíjense entonces, cuando alfa es igual a 1, esta parte se me va porque me queda x a la 1 menos 1, eso es x a la 0. Yo les conté que esta función se reducía al factorial de alfa menos 1, si alfa era un entero, con lo cual el factorial de 1 menos 1 es el factorial de 0, que eso es 1. Y fíjense que nos queda una función exponencial, ¿no? Y claramente todo lo que ya mencionamos vale. Por eso decimos que la exponencial es un caso particular de la gamma. La exponencial igualmente es súper amigable, es muy fácil de integrar y todo. Entonces, esta es la gamma, así como la forma de la función de densidad de la exponencial tenía esta pinta. Vamos a pasar lo mismo con la gamma. Y la función de densidad va a depender, ¿no? Si tengo valores más altos de alfa y de beta, esto se me va a ir corriendo más para la derecha, ¿no? En particular, cuanto más grande sea beta, eso tiene una repercusión todavía más alta en la varianza, porque claro, ahí beta está elevado al cuadrado. Bien. Otro caso particular es la distribución chi cuadrado, o sea, otro caso particular de la gamma. Es la distribución chi cuadrado, o sea, lo único que tenemos que hacer es cambiar ese parámetro alfa por un nuevo parámetro que le vamos a decir n. ¿Sí? Le vamos a cambiar por n sobre 2, y a beta la vamos a cambiar por 2. ¿Sí? X distribuye esta letra griega, ¿sí? Y vamos a ir con n grados de libertad. Esto lo vamos a utilizar mucho después en el curso para construir intervalos de confianza, test de hipótesis, ¿ok? Es una distribución que nos va a aparecer usualmente. En particular va a estar muy vinculada con la varianza, con lo cual es una función que nos permite trabajar y resolver un gran número de situaciones, más en la segunda parte de la materia. Acá tenemos un mini resumen de esperanzas, varianzas. Después pueden irse al PDF que está en el campus y copiarlo. Y la distribución, la última que podemos ver es la log normal. Francamente no la utilizo, o sea,
no es que no sea utilizada, de hecho es bastante utilizada en distintos rubros. Y la log normal es básicamente, bueno, una variable que si yo le aplico logaritmo natural, distribuye normal. ¿No? Entonces, imagínense que tengo una variable a, que distribuye normal, y yo estoy diciendo que el logaritmo natural de mi variable distribuye normal. Bueno, en esencia, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que mi variable x es igual a e elevada a la 1 normal, ¿no? Porque cuando haga el logaritmo de esto, me va a quedar esa normal ahí. Entonces, ¿cómo marcamos esto? Bueno, como que x distribuye ln, o sea, esto quiere decir log normal, no me está respondiendo el lápiz, pero ahí al lado, acá estamos. También vamos a decir que tiene estos dos parámetros, muy sigma. Ahora, como ya no tenemos la misma función de densidad, ¿no? Porque esto es el logaritmo o sea, el logaritmo de esta variable va a distribuir normal. La esperanza y la varianza se reducen a esto. También la log normal tiene dominio restringido a valores positivos. Y el 0, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tengo el logaritmo natural de una variable. Esta es la función de densidad. Si el logaritmo natural de 0, no sé, ¿a qué tengo que elevar e para que me dé 0? No hay un número para eso. O a cuánto le tengo que elevar para que me dé un número negativo. ¿Correcto? Bien. Espero que esto no haya sido demasiado denso. Vamos a hablar después de estas distribuciones, ¿ok? T student, chi cuadrado, ya la presentamos, pero la vamos a profundizar un poco más. Y f de Snedeker. Voy a cortar acá este video y voy a fijar como cuánto duró todo y en función de eso me voy a fijar si ya me hago esto de presentar en Excel un poco la intuición detrás de estas variables o si también presento estas nuevas como para poder ya dejar todo acá.